Dice Lucas 24, vamos a leer desde el 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Te damos las gracias una vez más, nuestro buen Dios. A veces no vemos esto como un privilegio, pero en verdad lo es. Juntarnos con los creyentes, con los santos, con aquellos que compartiremos el cielo y disfrutar de este tiempo, que para nosotros es como un anticipo de lo que será la gloria cuando estemos contigo. Ahora te adoramos, como decía el apóstol Pablo también, vemos como por espejo, un montón de cosas no conocemos, hasta aquel momento que estemos contigo, y bueno, se nos sean aclaradas muchas cosas que hoy a lo mejor nos preocupan o nos inquietan, pero en verdad es un privilegio estar aquí y adorarte a través de los cánticos, de la música, y nuestros pensamientos también se elevan a la gloria de la cruz, lo que nuestro Señor hizo por nosotros, y nos regocijamos en eso, Dios. Nos regocijamos en pensar en la tumba vacía. No está allí el cuerpo del Señor, Él verdaderamente ha resucitado, como acabamos de leer. Eso es innegable y eso nos alegra, nos emociona, y por eso estamos acá, oh Dios, para adorarte, porque tú eres digno, porque entendemos que esta es una santa convocatoria que tú haces. No es una juntada de amigos ni nada por el estilo, sino que tú nos invitas a venir y disfrutar de tu presencia, disfrutar de la comunión con los hermanos, disfrutar de la enseñanza de la Escritura, los medios de gracia que tú has dispuesto para la edificación de los santos y también para que los pecadores vengan a ti. Gracias te damos, oh Dios. Estamos muy contentos de abrir la Biblia otra vez en un pasaje que en verdad nos emociona mucho leerlos, y eso queremos pedirte también, que nunca nos deje de asombrar un relato tan impresionante como el de la resurrección. Y para predicarlo reconocemos, oh Dios, que necesitamos de tu Espíritu Santo, y así también para oír y para cada aplicación. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, paramos un momentito con la epístola de Juan y pensamos en este pasaje tan impresionante, como decía, ¿no? Y pienso que nunca nos cansaremos de predicar pasajes que tengan que ver así con la resurrección del Señor, porque esto es el corazón del cristianismo. Yo he citado en otras oportunidades las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, y en el cual él les decía en el capítulo 15, argumentando a favor de la resurrección: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, algo ilusorio, ¿no? Algo que no tiene completamente sentido. Y dijo más Pablo: vana es la predicación. Esto es absurdo, lo que él hacía y lo que estamos haciendo ahora también.
Tampoco seríamos salvos si Cristo no resucitara. Somos falsos testigos, también dijo Pablo, porque él era un testigo de que Cristo había resucitado. Y tenemos una religión muerta con un mensaje que no puede salvar a nadie. Todo eso si quitas la resurrección. La gente no tendría esperanza, nosotros no tendríamos esperanza. Porque todo lo que Jesús hizo fue asombroso, sí, eso es cierto. Jamás alguien realizó los milagros como él, y sus enseñanzas te volaban la cabeza porque los alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado así, como diciendo: qué enseñanza tan tremenda, una sabiduría impresionante. Pero si su cuerpo hubiese quedado en la tumba, todo hubiese resultado en fracaso, ¿no? Y todo lo que él hizo y todo lo que la iglesia podría hacer después también iba a ser algo que no tiene sentido, ¿no? También las escrituras no resultarían confiables si Cristo no resucitó, porque muchos años antes de experimentar la resurrección, este libro, el Antiguo Testamento, anunciaba que él iba a resucitar de entre los muertos, ¿no? Jesús también lo anunció. Él sería un farsante si no resucitara, porque él predijo que iba a resucitar. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es decir, Jesús sería un farsante si muriera y no resucitara, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas desprenderíamos de esto si él no hubiese resucitado? Ninguno, como he dicho, alcanzaría la salvación, porque según Romanos 10, esta viene cuando confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y sos salvo. Y también Satanás hubiese triunfado sobre él. Todo esto y mucho más que estoy obviando si Cristo no hubiese resucitado. Pero lo cierto es, queridos hermanos, que la muerte no pudo retener al autor de la vida. Impresionante. Jesús murió para, Hebreos capítulo 2, verso 14, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿no? Jesús derrota a Satanás en la cruz. También Cristo muere por nuestros pecados, 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras. Es sepultado y resucita al tercer día conforme a las Escrituras, ¿no? Y tal como se anunció siglos antes de su muerte, él se levanta triunfante de esa tumba, ¿no? Y esa resurrección no fue sin testigos. Podría haberse efectuado sin que nadie lo viera y bueno, de alguna manera Dios se la iba a rebuscar para que la creamos. Pero él quiso que la gente le viera a él resucitado entre los muertos y bueno, y así fue como funcionó. Muchas personas le vieron y los relatos, hermanos, de esa aparición, si bien son impresionantes, porque que alguien se levante de una tumba es impresionante, pero no dejan de ser naturales. La gente que lo vio respondió como respondemos nosotros ante diferentes circunstancias, con temor, con dudas, con espanto, con incredulidad también, ¿no? Por eso digo que es algo que los escritores de alguna manera no inventaron ninguna historia, sino que fue algo que sucedió realmente. Por eso cuentan lo natural de esas apariciones, cómo reaccionó la gente, ¿no? Ahora, también, esto es cierto, siempre ha sido el deseo y el objetivo constante de Satanás de obstruir o detener el mensaje de la resurrección. Y lo ha hecho siempre y de muchas maneras. Él ha utilizado muchos instrumentos para tratar de lograr este avance. Por ejemplo, ridiculizarlo, utilizar a personas sobornadas para que den falso testimonio. No, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo y los soldados estaban dormidos. De alguna manera para intentar impedir que este mensaje avanzara. Ha utilizado también la persecución, la cárcel, el martirio como instrumentos para detener el avance. La historia lo dice, pero nada ha conseguido, ¿no? Y esto es lo impresionante. Cómo 12 hombres del vulgo lograron trastornar al mundo entero con un mensaje, ¿no? Ese mensaje es: Cristo murió, resucitó y viene otra vez. Y así hasta el día de hoy. Predicamos lo mismo nosotros. Y verdaderamente este es un milagro. Ustedes saben, hay gente que hoy en día corre en pos de los milagros como loco y quiere lo sobrenatural.
y se olvidan de esto. Esto es un verdadero milagro. ¿Cuál? Que 2000 años después de este evento todavía se siga predicando algo así y el mensaje de la resurrección siga impactando a la gente y siga transformando la vida, como ustedes que están aquí sentados acá. ¿Por qué están acá? Bueno, porque han creído en el Cristo resucitado. Esto es un verdadero milagro. Esto es lo tremendo. La resurrección, el mensaje de la resurrección es impresionante. Bueno, y la porción que hemos leído al comienzo registra una de esas apariciones del Señor Jesucristo a sus discípulos, a los cuales nosotros vamos a prestarle atención y, bueno, deseando eso, que nos aliente, ¿no? Y que nos siga asombrando. Ese es el objetivo, que el mensaje de la resurrección te siga asombrando como la primera vez y que nunca pierdas ese asombro, ¿no? Porque somos muy dados a olvidar de, bueno, esto es muy conocido, ya lo sé de memoria y a veces perdemos el impacto que tiene, ¿no? Vamos a ver con la ayuda del Señor la aparición del Cristo resucitado. En primer lugar, veamos el contexto de la aparición de Jesús. Solamente el verso 36 y 37. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Bueno, hasta aquí, hasta este momento, ya algunas mujeres se habían dirigido al sepulcro y vieron la piedra removida, a dos varones que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? Ya había pasado eso. También Jesús ya se había aparecido a dos discípulos que iban de camino a una aldea llamada Emaús. Y por el versículo 34, muy interesante, también sabemos que apareció a Simón. Y lo que llama la atención es que la Escritura no deja registro de ese momento en el cual el Señor se le aparece aparentemente a él solo. Y no sabemos lo que hablaron ni nada, ¿no? Ahora, acá tenemos a los 11 discípulos, más los dos que llegaron de Emaús y otros que estaban allí, según el versículo 33, perdón. Probablemente tenemos un grupo de 15, 20, 25 personas, todas escandalizadas dentro de ese cuarto cerrado, diciendo: yo le vi, y bueno, me apareció, y otro le dice: no, ¿estás seguro de lo que viste? Y bueno, todo un pandemonium ahí adentro, y de repente el que estaba en boca de todos se apareció en el medio de ellos, así como de la nada, diciendo: paz a vosotros. Qué impresionante, todos se espantaron, ¿no? Ahora, pienso que de acá se puede desprender una pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué los discípulos se espantan y atemorizan si Jesús ya se había aparecido a dos de ellos y también se había aparecido a uno de los referentes del grupo, a Simón? ¿Acaso no le reconocieron que era Jesús? ¿No se dieron cuenta que era Él? ¿No saben que es el Señor Jesucristo? Bueno, en el encuentro de Jesús con estos dos discípulos que iban hacia Emaús, al principio no reconocieron a Jesús. Acá no lo dice, pero tampoco María Magdalena había reconocido a Jesús cuando se le apareció, o ese es otro relato. Y como hemos estado considerando, ustedes saben, algunos jueves, aquí en la reunión de oración en el Evangelio de Juan, las hipótesis pueden ser varias. Cito dos solamente. A lo mejor el rostro de Jesús, con su cuerpo glorificado, se veía distinto al de su humillación. Esa es una. O a lo mejor Jesús solo se revelaba a quien quería. Por eso luego les fueron abiertos los ojos a los dos discípulos de Emaús. Y cuando ellos le reconocen, Jesús desaparece en medio de ellos. Puede ser, ¿no? Ahora, no es la figura de Jesús lo que los atemorizó. Y tampoco hay indicios de que Él apareció así todo transfigurado, con una aureola en la cabeza. ¿Y quién es este hombre? No, la Biblia no dice nada de eso. Sino su manera de entrar tan repentina. Eso les atemorizó. Y creemos atravesando las paredes o las puertas. Nosotros tenemos que recordar que Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, Él ya no está sujeto a los límites que tenemos nosotros como con este cuerpo físico, ¿no? Y por tanto podía hacer eso, atravesar las paredes. Entonces, esa aparición les hizo creer que se trataba de un espíritu y por eso el espanto, ¿no? Imagínense, hermano, es domingo a la noche. Ellos están atemorizados según el Evangelio de Juan. Las puertas están bien cerradas, hasta una traba tenían, por lo que hemos estado estudiando. Y de repente se aparece alguien en el medio y te dice: pasa a vosotros, ¿y qué haces? Lo mismo nos sucedería a nosotros en esta reunión si aparece alguien así de la nada.
probablemente yo termine upa arriba de algún hermano. No es que no, dale un café ahí, es el hermano Jesús y va a tomar algo, no es así. Corremos en círculo y todos atemorizados porque es algo que no, como que nuestro propio cuerpo no resiste a algo tan sobrenatural. Y eso es lo que le está pasando aquí a los discípulos. Hasta, bueno, que logran, y nosotros, si nos sucediera, logremos bajar los decibeles, ¿no? Bueno, esa es la razón del espanto de los discípulos. Y no fue la primera vez. ¿Recuerdan cuando, bueno, el mar se embraveció, Mateo 14, y las olas, qué sé yo, daban vuelta a la barca, y apareció Jesús caminando sobre el mar? Los discípulos también daban voces de miedo, otra vez se atemorizaban, porque creían que veían un fantasma. Y era Jesús también caminando sobre el mar. Bueno, Jesús daba buenas enseñanzas y por lo visto también buenos sustos, ¿no? Porque no es la primera vez que lo hace saltar a los discípulos. Ahora, volviendo al paz a vosotros, no debe tomarse esto como si él dijera, hola muchachos, ¿cómo están? No es eso, o implica más, mejor dicho. Se trataba también de aquella paz que él les había prometido. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz es estar reconciliado con Dios, la paz que viene cuando los pecados son perdonados y uno alcanza la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que necesitaban ante tanta incertidumbre con respecto a su muerte y resurrección. Y esa es la misma paz que hoy sigue impartiendo el Señor, ¿no? Si bien esta reunión acá que tienen los discípulos es ocasional, luego pasaría a ser algo habitual entre los creyentes, ¿no? Y esa paz que el Señor les imparte en ese momento es la misma que imparte hoy en una reunión como esta, cada vez que los creyentes están juntos, ¿no? Por eso me pregunto, ¿quién quisiera perderse una reunión o estar ausente cuando el Señor se hace presente para impartir paz, ¿no? ¿Quién quisiera? Nadie quisiera. Y eso es algo un privilegio que los creyentes disfrutan cada día del Señor. Bueno, parece ser que los discípulos no se calmaban. Entonces Jesús tuvo que hablarles, mostrar evidencias palpables de que era Él y no un espíritu. Verso 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Desde afuera, con el diario del lunes, uno puede preguntarse cómo es que Cleofas, que era uno de los discípulos, y el otro que le vieron en el camino de Maús, y también Pedro, no pudieron calmarse y calmar al resto. Tranquilo muchachos, es Jesús y yo ya le vi, ¿por qué están corriendo? ¿No? ¿Por qué no hicieron eso? Bueno, la razón es la turbación que les sobrevino, el cual alteró sus pensamientos. La palabra que se traduce como turbados es tarazo e implica alboroto, movimiento, agitación. Y como alguien dijo, cuando estamos turbados se suelen suscitar pensamientos dañinos que inquietan el alma. La turbación suele ser el resultado de una forma de pensar equivocada. Fin de la cita. Bueno, a todos nos suele pasar, ¿no? Cuando atravesamos alguna situación que nos altera un poco y de repente comenzamos a tomar decisiones o emitimos comentarios que después nos arrepentimos porque dijimos una tontería, una incoherencia. Bueno, de alguna manera esto es lo que le está pasando a los discípulos. De hecho, algunas de las cosas que piensan, que podemos pensar nosotros también, van en contra de lo que el Señor ha enseñado y contradicen la palabra. Porque el Señor había dicho que esto sucedería. No sé, como que no hay razón para alterarse. Y sin justificar, acá vemos lo natural de la respuesta emocional de los discípulos. ¿Vieron? No hay nada inventado por el autor del Evangelio. Y nos sirve a nosotros para entender que aún los creyentes pueden pensar mal y de a momentos ser incrédulos también, ¿no? Eso es lo que le está pasando a los discípulos. Bueno, entendemos que es una ocasión muy particular, pero en ocasiones de menor impacto a nosotros también nos puede suceder lo mismo que a los discípulos. Así que no nos escandalicemos. Matthew Henry dijo, muchos pensamientos conflictivos que inquietan nuestra mente proceden de errores sobre Cristo. Fin de la cita. Y soy un convencido, esto es
un paréntesis, sin entrar en controversia, pero creo que muchos hoy en día que son diagnosticados con depresiones y esas cosas y reciben su ansiolítico, cambiarían completamente si entendieran correctamente quién es Cristo. No necesitaría nada de eso, estoy convencido de eso. Porque importa mucho lo que pensás de Él. Si las palabras del Señor Jesús te afectan, o lo tomás y te entra por un oído y te sale por el otro, piensen en los discípulos. El Señor le dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Ah, bueno, todo bien. Y cuando resucitó y están todos alterados, Bueno, eso es lo que pasa. Ahora, la pregunta del Señor conlleva reproche, pero también un aspecto positivo. Y es el hecho de que Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Otras versiones traducen la pregunta del Señor, ¿por qué surgen dudas de vuestro corazón? Acá era un cúmulo de cosas lo que albergaban los discípulos, ¿no? Temor, turbación, dudas, incredulidad. Todo eso sacaron a los discípulos de sus cabales, pero no era algo que al Señor se le escapara, y esto es tremendo. Por eso hace una pregunta retórica, ¿no? Y esto es lo alentador para nosotros, hermanos. El Señor sabe nuestras dudas, turbaciones, temores, y también nos desafía con la misma pregunta. Si yo estoy en medio de ustedes impartiendo paz, ¿por qué están turbados y por qué esa clase de pensamiento? Lo más probable es que estemos pensando equivocadamente del Señor Jesucristo. Por eso hemos dado rienda suelta a que suceda lo que está sucediendo en nuestra vida. Siempre es así, hermano. Cuando pensamos mal o equivocadamente del Señor, ahí vienen las dudas. Por consiguiente, limitamos su poder y la turbación comienza a ganar terreno. Una cadena, ¿no? Bueno, entonces Jesús a sus palabras añade pruebas tangibles. Miren mis manos y mis pies, palpen y vean. Si fuera un espíritu, como ustedes suponen, no tendría carne y huesos, como ven que tengo yo. Ya con esto los discípulos comenzaban como a bajar un cambio, ¿no? Ya no estaban corriendo en círculos, sino que a lo mejor estaban caminando. Porque justamente lo que el Señor les invita a palpar es aquello que evidenciaba que era el crucificado. Mostrar las manos y los pies no es garantía de nada, ¿no? Pero mostrar manos y pies con agujeros, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es lo que calma a los discípulos. Nosotros no sabemos si alguien se acercó y comenzó a palpar. Y puede ser, porque siempre entre un grupo hay uno que es más atrevido que otro, y a lo mejor fue y bueno, no sé si palpó ahí. En otro relato se habla de Tomás, que el Señor lo invita. Pero el hecho de mostrarle las manos y los pies ya tuvo un impacto profundo en los discípulos. Y acá, hermanos, hay muchos detalles con respecto a lo que será nuestro cuerpo una vez que experimentemos la resurrección. Pues según Filipenses 3, será semejante al cuerpo de Cristo. Y hay cosas que llaman la atención, como por ejemplo, el Señor tiene un cuerpo glorificado, ¿sí? Puede atravesar las paredes o pasar por la puerta sin necesidad de que se abra. Pero a la vez puede ingerir alimentos. Muy interesante eso, ¿no? Pero es lo que pasa aquí. Con los discípulos de Emaús partió el pan y acá vemos en el verso 41 que pide algo de comer. Esto nos dice a nosotros, a la vez los evangelistas lo escriben como para refutar una herejía que estaba surgiendo, pero ellos escriben esto para que entendamos que Cristo no resucitó de una manera espiritual, ¿no? Así tipo una especie de fantasma, sino que resucita con un cuerpo físico, obviamente diferente al que tenía, pero él habla de carne y huesos. Ahora, lo más impactante es esto: en su resurrección, él conserva las señales de los clavos en sus manos, en sus pies y en su costado también. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué no cerró eso en su cuerpo? ¿Por qué no? Puede haber varias razones. ¿Por qué él quiere mostrar eso? Bueno, un comentarista sugiere varias posibilidades que en verdad me han emocionado. La voy a compartir algunas. Primero, para exhibir las heridas a los discípulos, para que ellos pudieran saber que era el mismo Jesús. Segundo, para ser el objeto de admiración eterna de los ángeles. Esto es impresionante. Y pensaba y digo, ¿se imaginan al Creador ascendiendo a los cielos y sus criaturas, los ángeles, viendo y él con las manos heridas? Habrá sido un revuelo de ese cielo, ¿no? Una cosa impresionante.
mi creador, y está con las manos agujereadas y los pies agujereados y el costado. Bueno, tremendo. Tercero, para hacer sus adornos, trofeos del gran trabajo que hizo por nosotros. Para memorizar las armas con las que había derrotado la muerte. Para servir con defensa en su perpetua intercesión por nosotros. Para preservar la evidencia del crimen de la humanidad en su contra. Fin de la cita. Bueno, todas pueden ser válidas, ¿no? No sabemos con exactitud por qué el Señor ha decidido conservar esas señales en su cuerpo. Pero por lo menos tenemos que asombrarnos de esto, mis hermanos. Decir que el Cristo resucitado siga con eso en sus manos y en sus pies. Y pensaba y digo, cuando nosotros disfrutemos la eternidad en el cielo y nos preguntemos, ¿por qué estoy acá en el cielo? ¿Hay algún mérito por el cual estoy acá? Y de repente ves al Señor caminar por ahí con los brazos así, con las manos agujereadas, y vos decís, sí, por eso estoy acá yo. Porque hay alguien que quiso redimirme y pagó el precio por mí, se entregó y bueno, por eso estamos disfrutando del cielo, ¿no? Tremendo. Bueno, en ese contexto aparece el Señor. En segundo lugar, prestemos atención a otra prueba convincente, verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. A lo mejor algunos hasta aquí, ¿no? A esta altura estén diciendo, tanto le va a costar creer en la resurrección, ya está, si bajen un cambio, crean, si ahí está. Ahora tenemos que tener en cuenta el trasfondo de todo esto. Hace apenas unas horas atrás, aquel con el cual compartieron la vida a tiempo completo durante 3 años había muerto. Eso les partió el corazón a los discípulos, ¿no? No es que no había pasado algo así sencillo, fue algo tremendo para ellos. Además, no entendían las palabras de Jesús cuando les hablaba de que iba a resucitar al tercer día. Todo esto que está pasando es muy difícil de asimilar para ellos, ¿no? Que alguien resucite entre los muertos. Y pienso que tampoco nos tenemos que hacer los cancheros nosotros porque nos pasa lo mismo, ¿no? Tantos años en los caminos del Señor y todavía nos cuesta entender la soberanía de Dios. Tantos años en la congregación y todavía nos cuesta asirnos de los medios de gracia. Hasta nos cuesta congregarnos y todo. Nos cuesta creer que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuánto más a los discípulos le va a costar asimilar que su Señor, su Maestro, ha resucitado de entre los muertos. Ahora, acá vemos que los discípulos estaban batallando, ahora no con la turbación, sino con el gozo de verle y la tristeza de haberle perdido. Con la maravilla de verle otra vez y con la incredulidad que siempre está a flor de piel en nosotros. Es como si los discípulos dijeran, esto es demasiado grosso para ser verdad, no lo puedo creer. Y estaban ahí entre tristes y contentos y el Señor ahí en medio de ellos. Entonces Jesús, queriendo disipar toda duda, pide algo de comer y le dan un pez asado y un panal de miel, ¿no? De vuelta, tiene un cuerpo glorificado que no necesita de alimentos para subsistir. Entonces concluyo que es algo opcional comer o beber, ¿no? Teniendo el cuerpo, si querés comer, si no querés, eso puede ser bueno para algunos, malo para otros, quedará a criterio de cada uno, ¿no? Pero es algo que va a suceder. Y tenemos ejemplos de esto también en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Dios enviaba a sus ángeles, a los mensajeros, a algunos hombres con una noticia específica? En muchas ocasiones los ángeles comían con las personas, ¿no? Es un ser angelical, no tiene necesidad de comer. Igual comía. Lot, por ejemplo, hospedó ángeles y él le preparó comida. Los padres de Sansón también le hicieron algo de comer, después desapareció el ángel con la noticia. Y a Abraham también le hizo algo para comer. Y dije, bueno, a lo mejor le gusta. Y otros también que a lo mejor no estoy recordando. Así que a lo mejor en la resurrección y podemos seguir disfrutando del guisito que hace la patrona, ¿no? Puede ser, pero si el Señor resucitado lo hace, pienso que nosotros también. Ahora, el objetivo de esto es que supieran que es el Señor y que no es ningún espíritu. Y acá ya es obvio, hermano, que la turbación se fue y las emociones de los discípulos se calmaron. Lucas no lo dice, pero el evangelista Juan sí, lo hemos visto en el capítulo 20, dice que los discípulos se regocijaron al verle. Es decir, el panorama cambió completamente ya en ese cuarto. Uno dice eso, ¿cómo ha cambiado el ambiente? De estar encerrados por temor a los judíos a estar con el Señor. De estar turbados y atemorizados a regocijarse
por su presencia. Y esta es una hermosa figura de lo que sucede con las personas cuando el Cristo resucitado se les revela, ¿no? Otra manera de decirlo, cuando conocen al Señor Jesucristo. Esa turbación del alma producto del pecado se disipa completamente cuando conoces al Señor. Y Él imparte esa paz a tu alma y dices, wow, el corazón me revienta de gozo. ¿Y por qué? Y bueno, porque el Señor se te manifestó y le conoces verdaderamente, ¿no? Es lo que nos pasa a todos, aquellos que hemos creído en Jesús. Dios le levantó de entre los muertos, entonces la paz viene a nuestros corazones. Y por eso somos testigos de la resurrección, ¿no? Bueno, Jesús se mostró resucitado, presentó algunas pruebas. En tercer lugar, el fundamento de la resurrección, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En este relato pareciera que cada acto y cada diálogo sucede uno tras otro, ¿no? Pero algunos sugieren que incluso estas palabras se pueden haber dado en otro contexto, porque luego vemos que ya viene la ascensión, ¿no? Bueno, como que el evangelista hizo un compendio y reunió todo lo que indagó y escuchó de otros y lo dejó escrito acá. No es lo importante, es solo un detalle. Lo cierto es que el resucitado Jesús les recuerda que todo esto que sucedió no fueron cosas de la vida o malos cálculos de Dios, sino aquello que se había escrito cientos de años antes de su aparición, mostrando así que lo confiable que es la Biblia, ¿no? Lo confiable que son las Escrituras. Noten cómo Jesús cita las tres grandes divisiones que se le daba al Antiguo Testamento. La ley de Moisés, esto es el Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas, todos, mayores y menores, y en ese grupo de libros también estaban incluidos los libros históricos, aún desde Josué en adelante. Y también los salmos, ahí incluía el resto de los libros de sabiduría. Es decir, Lucas dice que toda la escritura de alguna manera anunciaba esto que está pasando. A veces de manera explícita por medio de profecías, a veces con tipos, figuras, sombras, ¿no? También anunciaban que el Cristo nacería de una virgen, moriría y al tercer día se levantaría de entre los muertos. Ahora, pienso yo, ¿no? El problema de los discípulos acá en parte, digo solamente en parte, es el hecho de haber sido mal enseñados. Por eso les cuesta asimilar lo que pasa. Durante siglos los rabinos habían enseñado que el Mesías que vendría sería un rey conquistador, tipo Alejandro Magno, y que bueno, va a derrocar al imperio opresor y va a devolver a Israel las glorias que supo tener. Y no un tipo que iba a morir crucificado como un criminal por manos del imperio opresor. Entonces, ellos de alguna manera fueron enseñados con eso. Y les cuesta creer todo lo que está pasando. Ahora, ¿no te ha pasado a ti, a mí también? Que con el tiempo llegás a decir, che, lo que me habían enseñado a mí estaba todo mal. Me enseñaron cualquier cosa, ¿no? Me enseñaron que si repetía una oración iba a ser salvo y que, no sé, si me iban a solucionar los problemas y que me iba a sanar de la enfermedad y nada que ver. Bueno, uno con el tiempo aprende que ha sido mal enseñado también. Esto le está pasando a los discípulos. Ahora, a esto Jesús también añade la responsabilidad que los discípulos tenían de discernir estas cosas. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Quiere decir que no estaba justificada la incredulidad de los discípulos, porque el Señor ya les había hablado de esto. Le dijo, mirá, va a pasar esto, aquello, lo otro. Así que no hay justificación alguna para no creer, o para dudar por lo menos. Si hubiesen recordado, si hubiesen meditado en lo que el Señor les enseñó, en esa reunión hubiesen estado en oración y con una linda cena esperando al Señor resucitado. Pero olvidaron todo lo que el Señor les había dicho. Es decir, no les pegó fuerte, lo pasaron por alto. Pero esto tiene una enseñanza para nosotros. ¿Vieron qué importante que es la doctrina? Para algunas congregaciones lo importante, no sé, es el amor y, no sé, las relaciones sociales. Qué importante que es la doctrina, queridos hermanos. Conocer las Escrituras. Eso de manera positiva. Pero negativo sería
¿Vieron qué trágico es no conocer las Escrituras, no entenderlas? Puede desencadenar en esto, turbación del alma. Tremendo. Esto es algo que se podía evitar si comprendieran y aplicaran aquello que Jesús les había enseñado en muchas ocasiones. Porque en varias oportunidades Jesús dijo: voy a ser entregado en manos de pecadores, pero voy a resucitar al tercer día. Se lo había dicho en varias oportunidades y eso no quedó grabado acá. No lo entendieron. Entonces pienso e infiero, muchas de nuestras penurias vienen por ignorar el mensaje de la Biblia o descreerlas. En ocasiones, esas turbaciones que estás teniendo se debe a que estás siendo incrédulo en cuanto a las promesas del Señor. Y si los discípulos no tenían excusas porque Jesús le había enseñado, nosotros menos aún, con un canon completo y con estar de este lado de la cruz, no tenemos justificación alguna. Imposible. También muchas personas se encuentran cautivas de falsas doctrinas por no escudriñar las Escrituras y creer todo lo que le dicen desde un púlpito. Por eso asegurémonos, queridos hermanos, que siempre se diga como el Señor acá dice a sus discípulos en el 46, así está escrito. De esa manera no vamos a ser engañados. Bueno, verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquello, recuerdan que el Señor había hecho con los discípulos en Emaús, que les hizo arder el corazón cuando les exponía las Escrituras, que les abrió el entendimiento, fue lo que hizo con todos los que estaban reunidos. Iluminar sus mentes y corazones para poder entender las Escrituras. Y eso es algo que necesitamos todos también, ¿no? Bueno, esto es algo maravilloso, hermanos. Porque ni siquiera los rabinos más dotados pudieron entender esto que a los discípulos les es permitido entender. Recuerden que en cierta oportunidad Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11, ¿no? Esta acción que el Señor está realizando en este cuarto es la que luego el Espíritu Santo haría con cada uno de los creyentes, ¿no? Abrirles el entendimiento para que comprendan el mensaje de la cruz. Es lo que está haciendo el Señor acá y lo hace con todos los creyentes. Por eso que nadie venga acá a hacerse el iluminado, que tiene una revelación fresca, porque el Señor permite comprender lo que su Espíritu inspiró a todos los que le han conocido, ¿no? No es que hay una especie de iluminado acá que la sabe toda, no es así. Todos tenemos el Espíritu, todos podemos entender. Es cierto que hay algunas cosas en las Escrituras que son difíciles de comprender. Pedro lo dijo, de lo que escribió Pablo, pero el mensaje de salvación, aquello que es para llevar una vida de piedad, lo esencial, mejor dicho, es comprensible hasta para los niños. Pero quien inicia esa obra para lograr comprender es el Señor por medio de su Espíritu. Ahora pienso, qué gozo habrá sentido toda esa gente que estaba reunida ahí al ver cómo el Señor iba citando pasajes del Antiguo Testamento y ellos le iba cayendo la ficha, sí, mirá, no sabía esto y a mí me enseñaron mal y bueno, y ahora iba entendiendo todo, ¿no? Hasta ese momento no lograban entenderlo, pero el Señor les permitió comprender todo. Y por lo que ocurre luego en el libro de Hechos, vemos cómo cambió la visión de las Escrituras de estos hombres, ¿no? Hasta ese momento no la entendían, luego comprendieron y la comenzaron a aplicar en la vida, en sus mensajes, en sus discursos, mejor dicho. Pedro, cuando dio su primer sermón en Hechos capítulo 2, citó al profeta Joel, también citó a los Salmos. Esteban, antes de morir, hizo un paseo por todo el Antiguo Testamento y terminó en Jesús. Y Pablo también, constantemente en sus predicaciones, citaba el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era el Mesías, que murió y que resucitó. Impresionante la obra del Espíritu en esas personas. Siempre, por ejemplo, Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, aquí va, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo.
Como dije, a todos los discípulos les cayó la ficha, ¿no? Después de esta obra del Señor Jesús, a través del ministerio, mejor dicho, del Espíritu Santo. Y es lo mismo, hermano, que necesitamos hoy para poder entender las Escrituras, el mensaje de la Biblia, que el Espíritu de Dios nos abra el entendimiento para comprenderlas. Si no, podemos hacer cualquier cosa cuando leemos la Biblia. Entonces, el fundamento de la resurrección está en las Escrituras inspiradas. Y los discípulos tuvieron el privilegio, esto es un privilegio, de que el Señor les abra el entendimiento, ¿sí? Pero, como dice Warren Wiersbe, el privilegio siempre trae responsabilidad. Ellos debían ser testigos de todo lo que Él había dicho y hecho. Entonces, en último lugar, veamos, el Cristo resucitado los comisiona, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tremendo. Bueno, el hecho de que Jesús haya resucitado de entre los muertos y que los discípulos ahora pudieran comprenderlo, no era algo que tenía que ser reservado, oculto, guardárselo para uno y no contárselo a nadie. Por el contrario, estos discípulos con mente abierta ahora también tendrían los labios abiertos para comunicar lo que vieron y oyeron. Ellos eran testigos, según el versículo 48, que es un testigo, una persona que puede certificar algo que vio o escuchó. Y ellos lo eran, y con un mensaje específico y claro: predicar en el nombre de Jesús con su aprobación y autoridad el arrepentimiento y el perdón de pecado. Esto es una manera de resumir el Evangelio. Ellos fueron comisionados por Jesús para predicar el Evangelio, y fue lo que hicieron. Primeramente aguardaron la promesa, y cuando ésta llegó, Hechos capítulo 2, sí, como fuego y bueno, las lenguas, todo lo que ya hemos estudiado, ahí comenzó una evangelización explosiva. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Esteban? Eso desencadenó una persecución y fue bueno porque logró que el Evangelio se expandiera a todos lados. Tal como el Señor lo está anunciando aquí, se cumplió cabalmente. Ahora me encanta este orden que encontramos acá. Cristo padeció, resucitó de los muertos y luego debe predicarse en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Y en esto último nosotros estamos involucrados, aún la iglesia de hoy. En un contexto en el que se predica cualquier cosa, debemos siempre prestar atención a esto. El mensaje que trae a las personas a Cristo es uno y es claro. Jesús padeció por los pecadores, murió y resucitó al tercer día. Ahora los hombres necesitan arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón gratuito que Dios da. Ese es el mensaje que debe predicarse. Tremendo. Bueno, el evangelista finaliza contando brevemente cómo el Señor asciende al cielo y los discípulos vuelven a Jerusalén y después aguardan la promesa. Se explaya un poquito más en el otro libro que escribe, en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Ahora, para finalizar, hay dos cosas que considero importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando leemos así la resurrección de Jesús. Primero, lo he mencionado brevemente, lo confiable que es la Biblia, ¿no? Lo confiable que es la Biblia. No es un libro cualquiera ni de fantasías, es algo inspirado por Dios. 700 años antes de que Jesús padeciera, en las Escrituras se leía lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y yerbará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 2 al 12. 700 años de que Cristo padeciera, un hombre llamado Isaías habló de los padecimientos del Señor. ¿No son confiables las Escrituras? Claro que sí, ¿no? Si yo te digo algo que va a suceder mañana y sucede, probablemente creas en mí. Bueno, de esa manera también puedes creer en la Biblia, ¿no? Porque lo que ha anunciado se cumple. Y aún lo que esperamos se va a cumplir también. ¿Qué es lo que esperamos? Tremendo. La venida del Señor, ¿no? Bueno, segundo, ¿qué impacto tiene la resurrección en nosotros, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene en nosotros? En una fecha en la que muchos se abstienen de algunos alimentos y consumen otros, miran la pasión de Cristo y ponen caras tristes, bueno, tantas cosas, vale la pena preguntarse esto. ¿Cómo nos impacta a nosotros la resurrección, ¿no? ¿Cómo nos impacta? En los discípulos vemos, a pesar de las reacciones del principio, los dio vuelta como una media. Eran otras personas. Ese espíritu transformó toda su vida. Su corazón, su valentía, todo cambió en ellos. No eran los mismos después de la resurrección. De hecho, hasta estuvieron dispuestos a entregar sus propias vidas por este mensaje. Cristo murió y resucitó al tercer día. Y murieron por eso. Los transformó completamente. Pero la pregunta es, ¿y la tuya? ¿Tuviste un encuentro transformador con el Cristo resucitado o todavía no? Si no fue así, atiende al mensaje que a los discípulos les fue encomendado. Arrepiéntete de tus pecados y recibirás el perdón por los méritos de aquel que murió y resucitó, Cristo Jesús. Y si ya sos cristiano, acá, hermanos queridos, tiene que estar la fuente de tu gozo, tu adoración, tu motivación para el servicio y la fidelidad. Jesús resucitó, Él vive y pronto regresará nuevamente. Si esto no te conmueve y no te impacta y no te produce fidelidad, constancia, gozo, adoración, ¿y qué lo vas a hacer? Nada. No, yo no encuentro motivación. No. Acá los hermanos que me miraron más. Acá en la resurrección de Cristo tiene que estar tu motivación. Y ahí le das para adelante como un camión sin freno. Es porque cambiaste el enfoque. Por eso. Si mirás acá, siempre vas a estar motivado. Entonces, a lo mejor necesitas volver tu mirada otra vez a la tumba vacía, ¿no? Y ahí cobras aliento y seguís. Bueno, vamos a orar.